Mi hermana le quitó los lentes especiales a mi hija de 7 años. Los tiró al piso y los aplastó con el pie para enseñarle respeto. Después, la obligó a limpiar la misma cocina una y otra vez, con las manos rojas, mientras sus primos se reían y mis papás miraban sin hacer nada. Yo no grité. A la mañana siguiente, después de una noche casi sin dormir, empecé a quitarles el control que creían tener sobre nosotras. Se suponía que iba a ser un día normal, una visita familiar, un fin de semana largo, dejar a mi hija unas horas en casa de mis papás para poder cubrir una guardia sin resolver su cuidado a las carreras. Soy doctora. Estoy acostumbrada a las urgencias, al miedo, a la sangre, a los gritos que no se calman con una pastilla. Lo que no esperaba era entrar a la sala de mis propios padres y sentir, desde el primer segundo, que algo estaba mal. No era una rareza normal de casa familiar. Era otra cosa. Llegué a la casa de mis papás en Querétaro ya entrada la tarde, con el cansancio metido en los huesos. Solo quería recoger a Elisa, llevarla a casa, ponerle la pijama y descansar un rato. Abrí la puerta esperando el ruido normal de una casa con nietos, televisión, niños corriendo, alguien pidiendo jugo. Pero la casa estaba demasiado quieta. Mi mamá, Consuelo Aguilar, estaba junto al fregadero acomodando platos con una calma fingida. Mi papá, Ernesto Méndez, estaba sentado en su sillón con el periódico abierto, aunque se notaba que no estaba leyendo. Mi hermana Lorena estaba en el sillón, celular en mano, demasiado relajada, como si estuviera actuando tranquilidad, y Elisa estaba sentada en el tapete. Chiquita, derecha, callada, con las manos sobre las piernas, como si esperara que alguien dictara sentencia. No levantó la mirada cuando entré. Eso fue lo primero que me pegó. Mi hija no es dramática. Cuando algo le duele se apaga, se queda quieta. Y en ese momento se veía así, como si estuviera tratando de ocupar menos espacio. Luego vi sus manos. No estaban sangrando, no estaban abiertas, pero estaban mal. Tenía los nudillos rojos, la piel irritada, unas marcas moradas leves, marcas de haber tallado algo durante demasiado tiempo, con demasiada fuerza, con manos de niña, y no traía sus lentes. Elisa usa lentes especiales de apoyo visual desde hace años. No son un adorno. Con ellos lee, camina tranquila, enfoca. Sin ellos entrecierra los ojos, se marea y le duele la cabeza. Verla con la cara descubierta, los ojos cansados y un poco perdidos, me detuvo en la entrada. «Hola, mi amor», dije, intentando que mi voz sonara normal. «¿Dónde están tus lentes?» Elisa se encogió apenas. No fue un salto, ni un llanto. Fue un movimiento mínimo, como si mi pregunta hubiera tocado una herida. Lorena contestó antes de que mi hija pudiera hablar. Se le cayeron. Su tono fue demasiado parejo, demasiado ensayado. Di un paso hacia adentro. ¿Se le cayeron dónde? Lorena ni siquiera levantó bien la vista del celular. Por ahí, hace rato. Mi mamá metió un plato al fregadero. No es para tanto, Beatriz. Ese fue el segundo golpe. Cuando un adulto dice que algo relacionado con una niña de 7 años no es para tanto, casi siempre significa que sí lo es. Me agaché frente a Elisa. «Mi amor, dime dónde están». Elisa miró el tapete. «Se me cayeron», murmuró. Lo dijo como si estuviera repitiendo una frase que alguien le había pedido memorizar. Lorena soltó una risita seca. «Ha estado muy contestona hoy». Volteé a verla. «¿Contestona cómo?» Lorena por fin levantó los ojos. «Ay, ya sabes. Tocando cosas que no debe, metiéndose donde no le importa, sintiéndose con derecho a todo». Mi mamá acomodó otro plato, esta vez con más fuerza. «Los niños necesitan límites». Mi papá pasó una página del periódico. Su manera de desaparecer sin moverse. Elisa seguía con los hombros hundidos. Tenía las manos apretadas sobre las piernas, como si ni siquiera confiara en ellas. Del otro lado de la sala, Sebastián, el hijo mayor de Lorena, hizo una cara exagerada, entrecerrando los ojos para burlarse. Abril y Valentina, sus hermanas, se taparon la boca para reírse. No fue una carcajada fuerte. Fue peor esa risa bajita que los adultos fingen no oír, pero la víctima sí escucha. Mantuve la cara quieta.
En urgencias aprendí que si tú entras en pánico, todos entran en pánico contigo. Así que no lo haces. Está bien, dije. ¿Puedo verlos? Lorena se levantó, caminó hacia una mesita lateral y tomó algo con 2 dedos. Luego lo dejó caer en mi mano como si me estuviera entregando un recibo. Los lentes de Elisa, el armazón estaba doblado. Una mica tenía una grieta que la atravesaba de lado a lado. La bisagra estaba torcida de una forma que no se logra porque se cayeron. Eso no era un accidente. Eso tenía peso encima. Mi mamá los miró de reojo. Luego vemos cómo se arreglan. Los primos volvieron a hacer un ruidito entre ellos. Elisa no levantó la cabeza. Tragué saliva. No porque no supiera qué decir, porque sabía demasiado bien qué quería decir, y ninguna de esas palabras iba a ayudar a mi hija en ese momento. ¡Nos vamos! Mi mamá volteó. Beatriz, no empieces. Nos vamos, repetí. Lorena alzó la barbilla. No seas dramática. No le contesté. Tomé la mochila de Elisa con una mano y con la otra le ofrecí la mía. Ella se levantó despacio. Sus dedos estaban fríos y rígidos. Caminamos hasta el coche sin que nadie nos siguiera. En el trayecto a casa, Elisa no dijo nada. Miró por la ventana como si el vidrio fuera más seguro que cualquier persona. Yo tampoco la presioné. No todavía. Llegamos. Entramos. Y fui directo a su cajón. Saqué el par de lentes de respaldo. Porque claro que tiene un par de respaldo. Soy madre soltera de una niña que necesita ver. Lo que ya no tenía era paciencia para seguir justificando a mi familia. Elisa se puso los lentes y sus hombros bajaron apenas. Fue un gesto pequeño, pero lo vi. Su cuerpo estaba más seguro, aunque su cara seguía en aquella sala, escuchando la risa de sus primos. Revisé sus manos bajo la luz de la cocina. La piel de los nudillos estaba roja. Había moretones leves. Nada enorme, pero sí lo suficiente para hacerme apretar los dientes. ¿Te caíste?, pregunté suave. Elisa negó con la cabeza. ¿Te lastimaste haciendo algo? Sus ojos subieron a los míos, y luego se fueron a otro lado. No. Otra respuesta memorizada. No insistí. Le hice de cenar unas quesadillas, porque yo no estaba emocionalmente en condiciones de cocinar algo más elaborado. Elisa apenas comió. Después vino el baño, la pijama, cepillarle el cabello y fingir que yo estaba tranquila. Cuando la acosté, me senté en la orilla de su cama. «Oye», le dije, «¿me puedes contar qué pasó hoy?» La versión de verdad. Elisa apretó los labios. Miró la cobija como si ahí estuvieran escritas las instrucciones para sobrevivir. «No estás en problemas», añadí. «No estoy enojada contigo, solo necesito entender». Silencio. Luego dijo, «Hice algo malo. Se me hundió el estómago». «No. Hiciste algo que los hizo enojar. Eso no significa que hayas hecho algo malo». Elisa tragó saliva. Su voz empezó a salir en pedacitos. Pensé que la tía Lorena estaba viendo un video en su celular. «Está bien». Y miré tantito. «Está bien». Pero no era video. Era como un correo. Vi el nombre del tío Raimundo y una palabra rara. Algo como Fidei. No sé. Me quedé quieta. ¿Y después? Se enojó mucho. Tapó el celular y me dijo que era una irrespetuosa, que tenía que aprender respeto. Mis manos se quedaron quietas sobre mis piernas. Y luego me quitó mis lentes. No hablé. No quería interrumpirla. Los aventó al piso, susurró. Y los pisó fuerte. Su voz se quebró. Le dije que no podía ver. Y ella dijo que lo hubiera pensado antes. Me dieron ganas de volver a esa casa. Pero Elisa seguía hablando. Y lo único importante era escucharla. Después me hizo limpiar la cocina. Yo limpié, pero dijo que estaba mal. Entonces tuve que hacerlo otra vez. Y otra, y otra. Miré sus manos. Me dolían, dijo. Sebastián se reía. Abril y Valentina también. La abuela estaba ahí. ¿Y tu abuelo? Elisa se encogió apenas. También. Esa respuesta lo decía todo. No la defendió. No hizo nada. Estuvo ahí, que en mi familia era una forma cómoda de participar. Elisa apretó la cobija. Yo traté de portarme bien. De verdad traté. Algo se me rompió por dentro. Elisa parpadeó rápido. «¿Mamá? ¿Soy mala?»
Me incliné y le tomé la cara con cuidado. No, no, mi amor. Tú no eres mala. Lo que te hicieron estuvo mal. Eso es muy distinto. Entonces lloró. Sin gritar. Sin hacer berrinche. Lloró con cuidado, como si hasta llorar pudiera molestar a alguien. La abracé hasta que su respiración se calmó. Cuando por fin se quedó dormida, fui a la cocina. Saqué mi celular y fotografié los lentes rotos desde todos los ángulos. El armazón doblado, la mica quebrada, la bisagra torcida. Al día siguiente, pedí una constancia médica con su pediatra por las marcas en las manos. No por exagerar, porque ya sabía que mi familia negaba todo. Esa noche me senté en la oscuridad, mirando esos lentes como si fueran una prueba. No llamé a Lorena. No fui a casa de mi padre. No grité. Respiré hondo, como antes de entrar a una sala donde todo puede salir mal. Y empecé a hacer planes. La gente no se vuelve cruel de la noche a la mañana. Practica. Lo disfraza de educación, de disciplina, de así se forman los niños. En mi casa, cuando yo era niña, mi mamá lo llamaba ser estricta. Ser estricta significaba que si tirabas un vaso con agua, te ganabas un sermón larguísimo. Si contestabas con un tono que ella no aprobaba, aprendías a tener miedo de hablar. Mi papá no gritaba, no pegaba, no necesitaba hacerlo. Se sentaba en su sillón, suspiraba cuando mi mamá se alteraba, y actuaba como si su silencio fuera neutralidad. No lo era. Su silencio siempre ayudaba al más fuerte. Lorena entendió pronto cómo sobrevivir en esa casa. Sonreír cuando tocaba, ser la hija buena, y cuando lo logró, los regaños dejaron de caer sobre ella. Cayeron sobre mí. En mi familia casi nada cambiaba. Solo cambiaba quién pagaba el costo. Lorena aprendió a usar eso a su favor. Si rompía algo, lloraba primero. Si la descubrían, abría los ojos como si la hubieran traicionado. Mi mamá corría a consolarla, y luego volteaba hacia mí como si yo hubiera cometido un delito. No sé en qué momento dejé de esperar justicia. Fue una injusticia pequeña tras otra. Me hice doctora porque fue el primer lugar donde las reglas tenían sentido. En la medicina también hay cosas injustas, pero al menos ahí la causa importa. Si tratas una infección a tiempo, mejora. Si algo falla, buscas el motivo. En mi familia, causa y efecto dependían de quién contara la historia. Seguí en contacto con mis papás porque a uno lo entrenan para sentirse culpable por respirar. Y porque cuando nació Elisa, sentí algo que de niña nunca había sentido con tanta claridad: amor protector. Ese amor que te hace querer construirle a tu hija un mundo donde no tenga que encogerse para estar a salvo. Así que lo intenté. Intenté darle abuelos, primos, una tía. Me dije que con ella sería distinto. No lo fue. Al principio fue más sutil. Los hijos de Lorena, Sebastián, Abril y Valentina, siempre eran los protagonistas. Elisa recibía sonrisas que parecían favores. A veces Lorena decía: Elisa es demasiado sensible. Y mi mamá se reía como si ser sensible fuera un defecto. A veces Sebastián la imitaba entrecerrando los ojos. Abril y Valentina se reían. Los adultos fingían no escuchar. Yo veía a Elisa observándolos, con los hombros un poco cerrados, como si estuviera intentando descubrir qué regla no había entendido. Durante años preferí no verlo. Ese día ya no pude. También ayudaba económicamente a mi familia. No porque fuera una santa, sino porque creí que así compraba paz. Mis papás tenían gastos. Lorena siempre tenía un pendiente. Inscripciones, uniformes, clases, recibos atrasados, una reparación del coche, una mensualidad que ahorita no podían cubrir. Yo hacía transferencias, pagaba cosas, cubría huecos. A veces hasta dejaba tarjetas guardadas para pagos escolares que ni siquiera eran de mi hija. Parte de ese dinero terminaba beneficiando a los hijos de Lorena. Actividades, materiales, cuotas escolares. Mientras tanto, Elisa era tratada como si tuviera que agradecer que la incluyeran. Yo pagaba cosas que no me tocaban para que nos dejaran en paz. Y luego estaba el tío Raimundo. Raimundo Ruiz era tío de mi mamá por parte de su madre, aunque en la familia todos le decíamos tío Raimundo. Para Elisa, fue simplemente el tío Raimundo, porque era el único adulto de esa rama familiar que la trataba como si su presencia no estorbara.
Se acordaba de su cumpleaños. Le preguntaba por sus libros. La escuchaba. Le hablaba como a una persona, no como a una niña incómoda. Cuando murió, me dolió de verdad. No hice escándalo, pero sentí esa tristeza silenciosa de darte cuenta de que el único adulto decente de una parte de tu familia ya no está. Después de su muerte, las reuniones familiares cambiaron. Había una tensión rara. No porque alguien dijera algo, sino porque dejaban de hablar cuando yo entraba, porque evitaban mirarme, porque algo se movía debajo de la mesa, y nadie pensaba decirme qué era. Me dije que era duelo. Me dije demasiadas cosas, y entonces Lorena aplastó los lentes de mi hija con el pie y lo llamó respeto. A la mañana siguiente no desperté furiosa, desperté fría. Elisa estaba sentada en la mesa de la cocina con sus lentes de respaldo, dibujando círculos sobre el mantel individual. Me miró cuando entré y vi en sus ojos esa expresión que tienen los niños cuando están esperando un castigo que no merecen. «Buenos días», le dije. «No estás en problemas. Está bien», respondió, pero sus hombros siguieron tensos. Preparé café, abrí mi laptop y entré a mi aplicación bancaria. No hice drama. Simplemente dejé de pagar. Una por una. Cancelé las transferencias programadas, el apoyo mensual para mis papás, los pagos de Lorena, las cuotas que no eran mi responsabilidad, pero se habían vuelto mi costumbre. Cancelar. 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 Cada clic se sintió como recuperar aire. Luego escribí un solo mensaje en el chat familiar de WhatsApp. Lorena destruyó los lentes de Elisa. Reponerlos cuesta 16,000 pesos. Espero el reembolso. Desde este momento no tendrán acceso a mi hija. No la llamen. No vengan a mi casa. Lo envié. No esperé respuesta. La respuesta ya me la sabía. Lo que me importaba era Elisa, porque lo que pasó no solo rompió plástico, rompió algo dentro de ella. Después del desayuno, Elisa se quedó parada junto a la entrada de la sala, como si no supiera en qué parte de su propia casa tenía permiso de existir. «Mamá, dime». Su voz salió chiquita. «¿Por qué la tía Lorena se enojó tanto conmigo?» Me senté en el sillón y palmeé el espacio junto a mí. Elisa se sentó con cuidado, como si también el sillón pudiera reclamarle algo. «No lo sé», le dije con honestidad. «Pero no merecías lo que hizo». Elisa miró sus manos. Los nudillos seguían marcados. «Yo ni siquiera hice nada», murmuró. «Solo miré tantito». Mantuve la voz tranquila. «Cuéntame qué recuerdas». Dudó. «Es que fue una tontería». «Está bien. Cuéntame». Pensé que estaba viendo un video. Entonces volteé. Pero ni era video. Era algo aburrido. «¿Algo aburrido cómo?» Elisa frunció la nariz, tratando de encontrar la palabra. «Como un correo». No lo leí. Solo vi palabras. Vi Raimundo. Y Fidei algo. La tía Lorena se enojó de inmediato. Fideicomiso. La palabra se me quedó clavada. Elisa siguió, sin entender que acababa de dejar caer una piedra enorme en medio de la mesa. «Pero fue tantito». Ni me importaba. Mantuve la cara quieta con pura fuerza de voluntad. «Gracias por decírmelo». Elisa me miró rápido. «¿Estoy en problemas?» «No», dije, y esta vez mi voz salió firme. «¿Estás segura?» Ella soltó el aire como si lo hubiera estado guardando desde el día anterior. La abracé más tiempo del necesario, porque yo también necesitaba sentir que estaba ahí conmigo, y no en el piso de otra casa, tallando una cocina mientras se reían. Un rato después, sonó mi celular. Lorena. A los 10 segundos, mi mamá ya estaba en la llamada también. Mi papá no habló, pero escuché su respiración al fondo. Como siempre, presente sin participar. Lorena ni siquiera dijo, «Hola, ¿qué es ese mensaje?» Mi mamá entró enseguida. «Beatriz, ¿qué estás haciendo?» Mantuve la voz plana. «¿Se acabó?» Lorena soltó una risa. «¿Se acabó qué?» «¿Tu berrinche? Destruiste los lentes de Elisa. Los vas a pagar y no vas a volver a verla». «Eso no pasó así», dijo demasiado rápido. Mi mamá la respaldó al instante. A Elisa se le cayeron. «¿Y entonces por qué sus manos están lastimadas?» Silencio. Lorena habló de nuevo, esta vez más torpe. «Es que estaba de necia. Se estaba portando mal.
Necesitaba una consecuencia. Respiré despacio. Entonces decídanse. ¿Fue un accidente o fue un castigo? Porque las dos cosas no pueden ser verdad. Mi mamá elevó la voz. No nos hables así. No estoy discutiendo. Estoy informando. Ya no voy a pagarles nada. No voy a cubrir recibos, colegiaturas, cuotas ni emergencias de nadie. Y ustedes no se acercan a mi hija. Lorena casi gritó. ¿Vas a cancelar los pagos por unos lentes? Ahí estaba. El verdadero dolor. No Elisa. No sus manos. No el miedo que le metieron. Los pagos. Sí, dije. Y por lo que le hicieron a mi hija. Mi mamá sonó ofendida. Estás rompiendo a la familia. No, respondí. Ustedes hicieron eso cuando la vieron sufrir y no movieron un dedo. Hubo un segundo de silencio. En ese segundo escuché algo nuevo: miedo. No miedo por Elisa. Miedo porque acababan de entender que algo se les había salido de las manos. Lorena habló entre dientes. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Beatriz, dijo mi mamá, no llamen a Elisa, no vengan a mi casa, paguen los lentes. Colgué. No porque hubiera ganado una discusión, porque no estaba teniendo una discusión. Elisa se asomó desde el pasillo. ¿Era la tía Lorena? Su cara se llenó de angustia. Sí. ¿Está enojada? Que se enoje, le dije, suavizando la voz. Los adultos se hacen cargo de lo que sienten. Tú no tienes que arreglar eso. Esa noche, cuando Elisa se durmió, volví a sentarme frente a la laptop. Esta vez no abrí el banco. Busqué el nombre completo del tío Raimundo. Raimundo Ruiz. Obituario. Notaría. Herencia. Fideicomiso. Palabras aburridas de adultos. Las mismas que Elisa había visto sin querer. Por primera vez, la pregunta dejó de ser ¿por qué Lorena hizo eso? La pregunta fue ¿qué estaban escondiendo para que Lorena reaccionara así? El despacho de Óscar Cárdenas olía a café recalentado y papel viejo. Óscar era un abogado tranquilo, de esos que han visto familias destruirse por menos que una casa heredada. Escuchaba sin interrumpir ni consolar de más. Eso me gustó. Le conté la versión corta, la útil, los lentes, el pisotón, la limpieza repetida, los primos riéndose, la palabra rara en el celular, el nombre de Raimundo en un correo de mi hermana. También le llevé fotos, la constancia médica, la factura de los lentes anteriores, el acta de defunción de Raimundo y todo lo que pude conseguir sin pedirle nada a mi familia. Óscar no hizo caras, solo tomó notas. «Usted quiere saber si existe alguna disposición testamentaria relacionada con su hija», dijo. «Quiero saber qué vio mi hija para que mi hermana reaccionara así». Óscar asintió. «Entiendo». Me pidió nombres completos, fechas, relación familiar, datos de defunción, posibles notarías, cualquier correo, cualquier documento viejo. También los nombres de mis padres, porque en un documento no existen mi mamá y mi papá. Existen Consuelo Aguilar y Ernesto Méndez. Óscar no prometió milagros. Prometió revisar. Pasaron un par de semanas entre llamadas, copias certificadas, búsquedas en notaría y oficios antes de que volviera a llamarme. Su voz era distinta, más pesada. «Beatriz, sí hay una disposición testamentaria ligada al señor Raimundo Ruiz. También hay instrucciones para constituir y liberar un fondo a favor de su hija». Me senté antes de que las piernas me fallaran. «¿Y Elisa?» «Su hija aparece como beneficiaria». Cerré los ojos. «¿De cuánto estamos hablando?» Óscar hizo una pausa. No larga, pero suficiente para prepararme. 4 millones de pesos. No respiré. 4 millones de pesos para Elisa. Para su futuro, sus estudios, tratamientos, lentes, seguridad. 4 millones de pesos que nadie mencionó, nadie explicó y nadie entregó. ¿Y dónde está ese dinero?, pregunté. Óscar volvió a hablar con cuidado. Según los documentos, sus padres quedaron como responsables de iniciar el trámite, entregar la parte de Elisa y rendir cuentas. No hay comprobante de que esa cantidad se le haya entregado a su hija. Tampoco hay una rendición de cuentas clara. Me quedé mirando la pared. O sea que lo retuvieron. Con lo que tengo hasta ahora, sí hay base para decir que lo ocultaron
y lo retuvieron indebidamente. Necesito pedir más información formal, pero podemos actuar. Por un momento no tuve palabras, porque todas las que aparecían en mi cabeza eran demasiado violentas para decirlas. Oscar siguió. Profesional. Podemos iniciar por la vía civil. Exigir rendición de cuentas, pedir que sus padres queden fuera de cualquier trámite pendiente y solicitar la recuperación del dinero. También hay elementos para presentar denuncias si se acredita ocultamiento o uso indebido de fondos. ¿Ante la Fiscalía? Sí. Sería un proceso aparte, pero puede hacerse. Mi voz salió fría. Hágalo. Oscar no me preguntó si estaba segura. Solo dijo, de acuerdo. Y nos movimos. Se enviaron requerimientos. Se presentaron escritos. Se pidió rendición de cuentas. Todo quedó por escrito, porque en mi familia la memoria siempre había sido flexible. Y sí, fui a la Fiscalía, no por los lentes, no por la cocina, por el dinero. Por el hecho de que los adultos que se llamaban mi familia miraron el futuro de mi hija y decidieron que les pertenecía. La denuncia fue una de las experiencias más extrañas de mi vida, sentarme bajo luces blancas y explicar ante el Ministerio Público que mis propios padres habían ocultado 4 millones de pesos destinados a mi hija. La persona que me tomó la denuncia levantó las cejas más de una vez. ¿Sus padres eran los responsables de hacer esa entrega? Sí. ¿Y usted se enteró porque su hija vio un mensaje en el celular de su hermana? Sí. ¿Y su hermana reaccionó rompiéndole los lentes? Los pisó, deliberadamente. Se quedó mirándome un segundo. Luego bajó la vista y siguió escribiendo. No fue como en las películas. Fue papeleo, sellos, copias y el ruido de un teclado. Pero las consecuencias empezaron a tomar forma. Cuando las notificaciones oficiales salieron, el silencio familiar se rompió. No con llamadas, con golpes en mi puerta. Miré por la mirilla. Mi mamá estaba ahí, sosteniendo una charola de pan dulce, como si eso pudiera borrar una denuncia. Mi papá estaba detrás, con esa cara de querer estar en cualquier otro lugar. Lorena estaba a un lado, brazos cruzados, con una sonrisa tan rígida que parecía dolorosa. Antes de abrir, dejé el celular grabando sobre la mesa. No pensaba discutir. Tampoco pensaba volver a confiar en su versión de nada. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. Mi mamá sonrió demasiado. Beatriz, hija, queremos hablar. Miré la charola. ¡Qué curioso momento para traer pan! Mi mamá parpadeó. No sé a qué te refieres. Sonreí apenas. Claro. Igual que no sabes qué pasó con los lentes de Elisa. La sonrisa de mi mamá tembló. Lorena dio un paso al frente. Esto es ridículo. Estás haciendo un desastre por nada. ¿Por nada? Repetí. ¿4 millones de pesos son nada? Mi papá habló por primera vez. Bajito. Beatriz. Levanté la mano. Hablen con Oscar Cárdenas. Mi mamá apretó la charola. Somos tu familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, lo que hicieron por mí, no les da derecho a lastimar a mi hija. Lorena dejó caer la sonrisa. No entiendes lo que estás haciendo. Sí lo entiendo, y por eso ya no voy a parar. Mi mamá endureció la voz. Nos estás humillando. ¿Así nos pagas? Me quedé mirándola. Elisa tenía las manos lastimadas de tallar una cocina mientras ustedes la veían. No me hables de humillación. Lorena explotó. No debió mirar mi celular. Ahí estaba. No una negación. Una justificación. Una confesión vestida de regaño. Mi mamá giró hacia ella. Lorena, cállate. Pero Lorena ya no pudo parar. Fue una irrespetuosa. Tenía que aprender. Y ahora tú vienes a querer quitarle dinero a mis hijos. Solté una risa corta, sin alegría. ¿A tus hijos? Lorena abrió los ojos como si yo fuera la injusta. Sí, a mis hijos. ¿O qué? ¿Elisa va a recibir tanto y ellos nada? Mi mamá dio un paso adelante, con la cara encendida. Es que sí era injusto, Beatriz. Raimundo no pensó en todos. No era justo que Elisa recibiera tanto y los hijos de Lorena quedaran fuera. Y ahí quedó todo. El motivo. No era disciplina. No era respeto. No era que Elisa hubiera mirado algo que no debía. Era dinero. Era la idea podrida de que,
Como mi hija tenía algo destinado para ella, ellos tenían derecho a repartirlo según sus celos. Mi mamá se quedó pálida al darse cuenta de lo que acababa de decir. Mi papá miró al piso. Lorena me sostuvo la mirada con rabia, pero ya no tenía dónde esconderse. Gracias, dije. Mi mamá frunció el ceño. ¿Gracias por qué? Por decirlo en voz alta. Lorena apretó los puños. ¿De verdad vas a seguir con esto? Sí. Beatriz, por favor, dijo mi mamá, y ahora sonaba desesperada. No hagas esto, no nos exhibas. La miré bien. De verdad la miré. A esa mujer que pudo haber levantado a mi hija del piso y no lo hizo. A esa abuela que prefirió proteger un secreto antes que proteger a una niña. Ustedes hicieron esto, dije, cuando decidieron que el futuro de mi hija les pertenecía. Luego cerré la puerta, no con un portazo, solo la cerré, y esta vez no volví a abrirla. El proceso no fue rápido. Nada con abogados lo es. Hubo documentos, plazos, citas, mensajes que me dejaban el corazón apretado y correos que tuve que leer 2 veces para entender que sí, que eso estaba pasando de verdad. Elisa siguió usando sus lentes de respaldo mientras mandábamos hacer los nuevos. Eran lentes con graduación especial y filtro, hechos a la medida. Cuando llegaron, los tomó con las 2 manos como si fueran algo delicado y sagrado. Yo pagué los 16,000 pesos y guardé la factura junto con todo lo demás. Sus manos sanaron en pocos días. Lo que tardó más fue otra cosa. La forma en que pedía perdón por todo. Perdón, mamá. Se me cayó la cuchara. Perdón, mamá.